Tres. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy bien, buenas Hola, hola, noches. Ira. Buenas Buenas Aquí, noches. noches, sí. Bueno, sí. hoy vamos a hacer una enfermedad y vamos a ir a observar y a ver. Vamos a indagar sobre algo que está muy de moda, sobre el narcisismo. Vamos a ver cómo vemos a un narcisista, hombre o mujer. Y vamos a ver primero, Nico, la parte más física de un narcisista y Margarita, la parte más esotérica de estas personas. Y voy a contar de 5, de 5 a uno, y vamos conectando con esa forma de cómo vemos a un narcisista. 5, 4, 3, 2, 1. Nico. ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Ira, la primera sensación que tengo es la de estar cerca de una zona con muchas espinas. Es como si el lugar estuviera acordonado Uh-huh. y hay que dar como algún tipo de sacrificio para poder atravesarlo. Es como si esta energía contiene, sella y aparte manipula. Ok. Eh, observa esta energía narcisista cuando empieza y cómo empieza a desarrollarse. Vamos a esa parte de la niñez, a ver si es que empieza desde ahí o si es una entidad o si es una energía externa, cómo la vemos. Margarita. Bueno, yo veo, hay sensaciones en el cuerpo de sentirse atados de pies, de no poder caminar, una emocionalidad maltratada, adolorida, reprimida y al mismo tiempo se siente el cuerpo muy inflamado. Veo también como una exclusión. No están ellos desde pequeños, no son incluidos en grupos, entonces se sienten apartados, se sienten rechazados. Pero veo también una conexión que viene de vientre materno y es una sensación que ellos van como adoptando, que van asumiendo y van absorbiendo de la mamá muchas rabias, como si ellos dentro del útero hubieran sentido la rabia de la mamá, pero esa rabia viene conectada con muchos gritos de afuera. Muchos gritos. Es una madre que es maltratada, pero es una madre que se guarda, se guarda, se guarda esa rabia y le cuesta mucho trabajo expresarla. Entonces, este bebé que está en gestación conecta con esta rabia y se siente dentro del útero materno totalmente como aplastado, como si no pudiera respirar y, y va como conectando o va sintiendo como como un rechazo hacia la emocionalidad, porque la siente que la emocionalidad duele, hace que su cuerpo se sienta herido. Ok. En esta parte de rechazar la emocionalidad, ¿cómo es que ese feto lo va rechazando o cómo se protege? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, yo encuentro la enfermedad del narcisismo como parte de la energía que compone como todo el abanico de los aspectos humanos de expresión. Sin embargo, observo que son estas situaciones en las cuales no existen como consecuencias a los hechos. Situaciones en la infancia en las cuales por ejemplo, se es partícipe de un acontecimiento que deja una consecuencia y no hay ningún tipo como
como de evaluación, como de mejora, como de aprendizaje o como pues hasta la palabra castigo. Ese tipo de niños van alimentando más esa fuerza del narcisismo y la van haciendo creer, la van haciendo que se expanda, Ira, porque esa, o sea, yo la veo en el cuerpo por lo general en la zona de el cuello hacia abajo del pecho Ujú. y observo que va expandiendo como si fuera un tatuaje a raíz de ese tipo de acciones. Son como situaciones de la vida que la vida les da en la juventud, en la infancia y adolescencia, en las cuales no hay consecuencias, Ira. En esta parte de no haber consecuencias, eh, ¿qué es lo que los narcisistas empiezan a expresar o a vivir que no tienen consecuencias? Porque en esta sensación de dices, es un espectro donde no importa y no se tiene conciencia. ¿Cómo es que esa energía se va aislando de esta parte esencial del humano, de esta parte de lo que sentimos? Porque no podemos negar las emociones. ¿Qué es lo que estos niños van sintiendo y van ocultando? ¿Como qué? Como manera de venganza, como manera de protección, como manera de huir. ¿Qué es lo que los lleva a despertar y a encerrar o a fortalecer esta energía? Margarita. Bueno, yo veo que en gestación ellos, bueno, van tomando como este alimento de Ujú. rabia y van creando en el corazón, aquí en esta zona del pecho, una ansiedad. Van sintiendo la tensión de la madre, pero esa tensión la sienten dentro del útero. Entonces, los cuerpos se vuelven muy rígidos y los movimientos de la madre por la rabia son constantes. Es como si ellos estuvieran dentro de como una licuadora, se mueven, se mueven, se mueven y van creando como ciertas tensiones a ciertos movimientos que la vida les va a presentar a los cambios, se sienten un poco inseguros frente a los cambios porque toda esta energía la absorbieron durante la gestación. Veo también que sus campos energéticos o el campo energético que se va produciendo en conjunto con el bebé son campos energéticos que se sienten como muy débiles, no son unos campos que son fuertes y hay cierto dolor aquí en la parte de las manos, toda la parte del dar y del recibir se vuelve como si no tuviera fuerza y sienten como cierta invalidez, no pueden recibir, pero también les cuesta mucho trabajo dar. Entonces son niños que en el momento del nacimiento y en su proceso de vida no pueden adaptarse como a las condiciones de la vida, por eso es que se sienten excluidos, se sienten rechazados y van como creando una rabia y una sensación de peso en la espalda, como si la vida les pesara mucho y no entienden por qué tienen esas cargas. Es como si de alguna manera el cuerpo no logra identificar las emociones y por eso se vuelcan en muchas agresividades frente a lo que hay en el entorno. Hay muchas memorias que recuerdan de gestación que en vida, Ujú. cuando ya están viviendo las mismas circunstancias, es como si tuvieran como un choque y eso hace que de alguna manera se pongan en una postura de defensa. Ok, en esta forma de ponerse de defensa y en este dar y recibir carente que tienen, ¿cómo es la alimentación tanto energética como emocional? Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Ira, lo que yo observo nuevamente es que esta energía es, como te comento, inércica de nosotros, forma parte como de la constitución general, pero así como va creciendo con respecto a las actitudes que los humanos toman referente a lo que vendría siendo como un caso de importancia, de relevancia, de convivencia, yo observo que de la misma forma en cómo se va extendiendo esa emoción por el cuerpo, de la misma forma Ira se va formando como un tipo como de espejo egregor Ujú. que va haciendo la función de una máscara. Ok, pero este espejo egregor surge de la misma energía de la persona. Sí, haz de cuenta que todo esto, haz de cuenta, Ira, que el narcisismo se va expandiendo internamente Ujú.
va creando como la superficie y las herramientas, y una vez que ya está como constituido el escenario, ahí es donde comienzan a aparecer entidades que empiezan a asociarse como en ese tipo de energías o que alimentan o que hacen crecer ese tipo de energía. Pero haz de cuenta que los mismos cuerpos van colocando como espacio, como un espacio, como si fueran preparando el terreno para que llegara una energía que se conecte con eso, y sobre todo por la máscara que forman con la energía, que es lo principal que se pone en las entidades, como ese tipo de máscaras. Vamos a ese proceso de crear y de gestionar esas máscaras. ¿Cómo es que se van creando y se van gestando a lo largo de la vida de estos narcisistas? Ujú. Margarita. Bueno, yo veo que el alimento energético, la parte del alimento emocional, tratan de aniquilarlo, como de no alimentar las emociones y más alimentar la parte mental, porque son personas que no tienen confianza en ellos mismos, tienen muy baja autoestima. Entonces, la mente se vuelve como como una protección, como una energía, como una máscara, como un muro que hace que de alguna manera las personas como que no puedan acceder a ellos. Entonces son muy rígidos, los veo que ellos son muy psicorrígidos porque su cuerpo se siente muy tenso, sus pensamientos son como muy de control y en la parte del alimento físico, siento que son como muy estrictos, lo que percibo es que son muy estrictos. Voy un poquito más enfocada en las mujeres, ¿no? Que se vuelven muy estrictas, se vuelven muy psicorrígidas, se vuelven mujeres muy dominantes y ya haz de cuenta, pueden llegar a ser mujeres anoréxicas porque son tan estrictas con su cuerpo y necesitan de alguna manera como reforzar esa autoestima y de alguna forma su físico tiene que reflejar aceptación hacia el entorno, mientras que en los hombres veo que tienen una fuerza, como una fuerza mental que es como avasalladora, que quieren, es como si se quisieran devorar las personas, como alimentarse de la energía de las personas, entonces se vuelven como una especie de vampiros energéticos insaciables porque de alguna manera tienen tantos vacíos y pueden llegar a tener tantos vicios, tanto energéticos como físicos, Ujú. que de alguna manera sienten que la vida nada es suficiente. Esta insuficiencia viene de esta falta, digamos, de una alimentación amorosa con la madre. Entonces, de ahí viene esa carencia, de esa falta de amor. Entonces, necesitan como equilibrarlo con las personas que están a su alrededor. Ok, en esta parte quiero que vayamos a una relación narcisista. No importa si el narcisista es hombre o es mujer, da igual porque el comportamiento es el mismo. ¿Cómo es el comportamiento por lo general que van presentando desde esta parte de las relaciones, tanto personales como de trabajo, como con los hijos? Nico. Ok, Ira, ¿me escuchas? Ujú. Haz de cuenta, Ira, que este proceso comienza, como te lo menciono, a partir de que la infancia y la adolescencia, hasta, digamos, como hasta una etapa como de los 19, casi 20 años, Ujú. en donde va creciendo esta energía por sobre las demás, cuando constantemente se reafirma la programación de que esta persona no tiene la culpa de, o no es Ujú. responsable de, o no ocasionó esto u lo otro. Entonces, con esa energía de reserva que van creando a partir del crecimiento, de la alimentación, de esa programación en la cual inconscientemente le están diciendo, tú no tienes la culpa, tú no hiciste nada, no tengo que llamarte la atención a ti, empiezan a crear este tipo como de formas, en específico que la que muestro es la máscara, Ira, porque lo que están haciendo es crear utensilios, hacer crecer la energía, más sin embargo no la dominan porque no es una energía que desbordada sea natural para el humano, podría ser en pequeñas cantidades, pero no en desbordamiento. Terminan como por dejar estos utensilios a usar para entidades que deciden utilizarlas, y la forma de máscara es, Ira, porque la entidad, una vez que conecta, toma rienda de las relaciones y las convivencias, O sea, el se vuelve narcis... el rostro de... Ok, entonces el narcisista se entrega a las entidades
de forma inconsciente o consciente a través del sufrimiento del otro. Como no se hace responsable de lo que pasa y el otro sufre, es algo que él, como no se hace responsable, cómo lo vive energéticamente, lo disfruta, lo observa, lo Ah, goza, cómo es lo que hace y para esta construcción de la máscara y entonces poner en esa máscara una entidad exterior que se muestre. Margarita. Bueno, aquí veo un hombre narcisista con su esposa y Ajá. con unos hijos, Ujú, pero veo que la relación con los hijos es de rivalidad. ¿Por qué? Porque estas personas narcisistas necesitan mucho amor, necesitan mucha atención, necesitan ser observados, pero no les gusta que a ellos les vean sus vulnerabilidades. Entonces, realmente los hijos no conecta con los hijos porque se vuelve como un hermano más, un rival más. Le quita la atención o el amor que puede que de la madre. Entonces, digamos, cuando ellos están en una relación sexual, ¿qué pasa? Buscan una mujer que también tenga una baja autoestima, porque él también la tiene, pero de alguna manera él, su mente, como tiene una capacidad mucho más, son más mentales, ujú. haz de cuenta cuando están con su pareja, el campo energético se abre como una boca y es como si se tragaran a la mujer, es como si la absorbieran a ella y quisieran absorber todo de ella porque necesitan de alguna manera sentirse como contenidos, como sentir que de alguna forma hay como hay un afecto. Entonces son personas que vienen con mucha falta de afecto, con mucha falta de contención, y cuando están en el trabajo no les gusta mostrar sus vulnerabilidades. Entonces pueden ser personas muy agresivas y pueden maltratar a las personas que están trabajando con ellos porque utilizan muchas máscaras. Ellos, el narcisista tiene múltiples personalidades. Entonces las personalidades son manipuladas por esta persona, y ellos saben perfectamente en qué momento actuar. Pueden ser víctimas, pueden ser agresivos, pueden sentirse de alguna manera, si están con los hijos, como sentirse niños, pero como tienen tanta falta de afecto y de atención, ellos van creando como estas formas y de alguna manera se van perdiendo en las personalidades porque empiezan a incorporarlas tanto en ellos que se creen las personalidades. Entonces pueden ser personas que van rayando con el desequilibrio. Entonces pueden llegar a ser un poco peligrosas, digamos, para las personas que están a su alrededor. Ok, en esta parte de gestionarse ya, en esta parte desequilibrada, pues que ellos no la ven porque es una parte de un desequilibrio muy mental. Observa si hay un desequilibrio químico en ellos, en su cuerpo, en su mente, y cómo ese desequilibrio va, porque dices, es que es como si se tragara, ¿no? A la esposa. ¿Qué pasa cuando las personas quieren salir de este exceso de control y de este desequilibrio que un narcisista va mostrando, va sintiendo y va ejerciendo sobre los que están a su alrededor? Nico, Keira, ¿me escuchas? sí. Mira, la persona se va relacionando con esta energía ira al principio, puede llegar a tener como pequeños atisbos como de culpa o como de responsabilidad que rápidamente evalúan en los adultos que conviven con ellos en el entorno. En la etapa de la infancia, Ira, quienes alimentan directamente la actitud narcisista es en general son los padres o los jefes de crianza. Ujú, Entonces, a lo mejor en las primeras 2 o 3 ocasiones yo observo que el niño hace razón de su error, pero al observar que el ambiente lo perdona o lo disculpa o lo justifica, empieza a tomar esa actitud de yo no soy el culpable, pero tú sí, o esto no me involucra, pero a ti sí. Y se vuelven como estos pequeños niños tiranos ujú. que poco a poco van como justificándose e incluso llegan a creerse la realidad de que a pesar de hacer algo, no lo hicieron. O sea, empiezan a actuar como de esta forma. Ok. En esa forma de ir formando esta máscara, em, y que que abren su energía para que cualquier entidad externa llegue hacia ellos, qué tipo de entidades son las que conectan más con estas
energías narcisistas? Margarita. Bueno, yo veo que la esposa primero tiene que trabajar en ella porque estos hombres son muy celosos, pero las mujeres como tienen un concepto equivocado del amor, sienten que los celos es una expresión del amor. Mm, Entonces, en muchas sienten que el hecho de que el hombre como que se las trague, las absorba energéticamente, lo toman como un amor, como algo, como una relación de pareja que en algún momento puede ser una expresión de él. Pero cuando estas mujeres, uno las observa a ellas, pues son las mujeres que vienen con muchas carencias también afectivas, con muchos vacíos en su vida, tienen un abandono paterno en alguno de los casos, entonces necesitan de alguna manera buscar parejas que las contengan, que puedan suplir esa falta de papá. Entonces, toda esa forma desdibujada de ver la vida y de ver la relación de pareja y ver las relaciones interpersonales, pues obviamente sienten que esa es la pareja ideal. Por eso es que cuando ellas trabajan en ellas, van profundizando en su historia, pueden observar cómo de alguna manera pueden desprenderse de esa relación tóxica, porque de alguna manera se vuelven relaciones viciosas y se vuelven relaciones que no se pueden despegar las unas de las otras. Aunque hay una víctima y hay un victimario, muchas veces los papeles se intervienen, se cruzan, porque el hombre también, como tiene sus carencias, este hombre narcisista tiene sus carencias, el hombre narcisista, pues de alguna manera necesita de la sumisión y del supuesto amor mal interpretado por él. Entonces, aquí quiere decir que el amor está totalmente contaminado. Yo lo que veo es que a nivel de hormonas hay un desequilibrio, hay un peso aquí en la parte del hemisferio izquierdo y es como si las endorfinas de ellos no funcionaran de forma correcta porque son personas que siempre se están moviendo así en oscilaciones, son personas que van de un punto como de un pico y de pronto tienen unos bajonazos, entonces de alguna manera su cuerpo está muy desequilibrado y no se sienten es como si fueran personas insaciables, nada los llena, nada los satisface y nada los hace feliz. Entonces son personas que de alguna manera no se sienten conformes con la vida. Ok, ¿cómo este narcisista empieza a perder, por lo que estás diciendo, esta capacidad de ver el mundo, de ver la capacidad de cambio? ¿En qué momento se pierden y en qué momento llegan a retomar su vida o esto no llega a suceder? ¿Cómo lo percibes? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ok, Ira. Fíjate que el tipo de entidades, Iracema, con la que este tipo de personas narcisistas contacta, por lo general son entidades que se manejan bajo el rango de los tintes sexuales. Ujú, Hay mucha atracción sexual que las entidades desean seguir o tomar a partir de conectar con estos jóvenes y adultos. Y son de las principales entidades que toman la máscara, Ira, ujú, porque es bajo este tinte narcisista que que tienen como objetivo como el poder someter o dominar, ujú. y es en parte lo que estas entidades buscan. Otro tipo de entidades que observo, Ira, son entidades a las que les gusta como afectar el trabajo de la mente, como entidades que se conectan directamente con la máscara y el cerebro de las personas para ser como para brindarles cuchillas en la lengua, o sea, como para que sean muy incisivas en sus palabras. Entonces veo también como otro tipo de entidades que se conectan directamente a los estados mentales también. ¿Qué utilizan o qué hacen ellos con esta energía? O sea, se conectan con esta parte sexual. ¿Qué es lo que esta persona narcisista sucede con esa entidad? Él se siente cómodo con esta entidad porque, bueno, se abre para que esta entidad esté ahí y se siente cómodo en la parte esta sexual o mental en que él es invadido y puedes invadir a otra persona. ¿Cómo lo vive un narcisista o ni siquiera
siente o se da cuenta que tiene alguna interferencia y que puede interferir a otra persona. ¿Cómo lo vive el narcisista? Margarita. Bueno, yo veo que este narcisista, si el hecho de querer entrar como en una terapia, un trabajo personal, le cuesta mucho trabajo porque primero le cuesta trabajo reconocer sus errores, entra en una postura de víctima y se hace el pequeño y empieza a manipular el entorno y empieza a culpar a todo lo que está a su alrededor. Es incapaz de reconocer sus culpas, sus errores, sus faltas, sus frustraciones, porque él quiere demostrar o quiere transmitir una imagen diferente a lo que realmente es él y no le gusta que le vean como esa parte de ese niño que se siente solo o ese niño que le tiene tanto miedo, sobre todo lo que veo que le tiene mucho miedo a la soledad, le tiene mucho miedo a la muerte, porque el hecho de morir es como conectarse con la soledad, conectarse con el olvido, con como desapegarse de esa condición tóxica que de alguna manera lo alimenta y lo mantiene en un estado de sobrevivencia. Entonces, tendría que entrar, porque ¿qué pasa? Si la pareja lo deja, pues entra en una victimización espantosa y se puede volver una persona supremamente agresiva. Entonces, son personas que son muy difíciles de tratar por estas mismas circunstancias. Además, pueden tener una tendencia, como tienen tantos pensamientos repetitivos, pueden llegar a tener estos problemas de desequilibrio y hasta pueden crear sus personajes imaginarios y pueden estar peleando contra sus propias personalidades, ¿no? Entonces, yo veo que son casos bastante complejos, son bastante complicados. Ok, en esta forma en cómo se viven, pueden ser personas, dices tú, agresivas y peligrosos, pueden ser o pueden acabar con la integridad de una persona, o sea, tienen esta forma de venganza, pues de hasta matar, ¿no? Tanto energética o físicamente a las personas, o no llegan a ese punto, o cómo lo puedes ver tú, Nico. Sí, en efecto no llega, Ira. Es porque la interferencia, o sea, este tipo de energía narcisista, Ujú, automáticamente se vuelve como una fuente incontrolable, Ira. ujú, Y al perder, o sea, al desconectarse directamente todas las situaciones que tienen un sentido de lógica, porque cuando hay una persona narcisista, también estos sentidos de la lógica y el sentido común se pierden automáticamente, ujú. porque empiezan a habitar bajo el escenario, los diálogos y las frecuencias de convivencia, pues que la misma energía les ha dado para cubrir y que el entorno les ha permitido aceptar. Entonces, esta insuficiencia hace que la energía obviamente no llegue a donde tenga que llegar, no se expanda de manera regular y se sobreexplote y se vuelva este canal hacia las entidades. Ok, entonces ellos no se dan cuenta que están interferidos y realmente no les importa porque están obteniendo el beneficio energético y emocional que están ellos necesitando para vivir. ¿Es así? Claro, claro, y además, no nada más que no se den cuenta o que no les importe. Esta justificación que la misma vida les ha dado para aceptar que no tienen una responsabilidad o que no tienen culpa de algo, también los invita a creer que no se ven afectados o que ellos no pueden padecer algo. Ujú, ok. Margarita. Bueno, yo veo que tienen un aspecto de sadomasoquismo porque esa es como una especie de muerte emocional porque causan en la persona tanto dolor y les gusta ver a la persona con su autoestima bien baja y como tienen como ese aspecto como esclavista, infligir dolor, 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 hasta que ven a la persona aniquilada, totalmente sometida, pero también les gusta a ellos que les infrinjan dolor porque esta relación siempre va en doble vía. Ujú, Entonces, el momento muchas veces que ellos sienten que le están infligiendo dolor, tanto físico como emocional, de alguna manera se alimentan de esa víctima y lo que yo veo es que pues en casos muy puntuales, como son personas agresivas, pueden llegar a hacer un daño, pues físicamente pueden llegar
hacer mucho daño y en momentos donde se pueda exacerbar como toda esa rabia y toda esa frustración que ellos tienen, pueden llegar, sí, a hacer algo, llegar a acabar con la vida de una persona. Pero siento que el dolor para Ujú. ellos es un placer. Sienten un placer y sienten placer cuando ven sufrir a una persona, pero sienten también cuando sienten placer con el propio dolor de ellos. Entonces son personas que tienen unos desequilibrios muy fuertes y tienen como un concepto de la vida muy, como muy desdibujado. Ok, bueno, vamos a dejarla aquí. Bueno, ya vimos esta parte de esta enfermedad emocional y mental que está tan de moda ahora. Entonces ahora vamos a desconectar de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresan. ¿Dónde está su vida? ¿Dónde está su respiración en este momento presente? Abren sus ojos a su ritmo y a su tiempo. ¿Qué tal? Hola, hola, Ira. ¿Cómo les Bien, fue? bien, Bien fuerte. bien, bien. Bien, Rápido, Sí, pero que conciso. sí. bien fuerte. Sí, O sí, sea, sí, son, muy fuertes. son personalidades que se pierden. O sea, ya no. Totalmente. Si llegan a Imagínate, tener como un rasgo como de, de pues no sé locura. si llamarlo demencia, ajá, locura, pero si llegan a rozar ese tipo de, ¿sabes? Porque yo veía que perdían por completo el sentido común, o sea, cosas muy sencillas dicen, no encuentran una aparente razón de ser y las brincan, o sea, sin reglas, sin filtros. Claro, y la emocionalidad para ellos es, ellos no la viven, pero es una parte de ese alimento, como decía Margarita, se devoran a la gente que Sí. está al lado de ellos y Ujú. Sí, entonces, totalmente. imagínate, se pierden ellos en esa energía, se ceden a las entidades y en ese ego, en esa, Fuerte. es muy fuerte, es un, Pero mira que vienen muy vulnerables, personas con baja autoestima, personas que no, que se sienten que el mundo no las ama, su madre no los amó, nadie los ama, entonces les gusta esclavizar a las personas, hacerlas sentir dolor se sienten, y sienten ese placer como claro, hasta, sí, ese placer como sexual de sentir eso y de ver eso. sí, bueno, fuerte, pero bueno, ya Mm. vimos ahorita esto, vamos a seguir con esto de las enfermedades. Gracias chicos, vamos a cortar la grabación. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Suscríbanse por favor al canal, déjenos algún comentario, síganos en redes sociales, a nosotros esto nos sirve muchísimo. Apóyennos, gracias y seguimos aquí trabajando para ustedes. Bye. Tal vez. Ay.